Pues ya estamos aquí en nuestra sección desde el campus, en la que, como usted sabe, abordamos un tema distinto al del cambio climático, que fue el tema de la semana. Y está María Marván con nosotros con este tema de la tan esperada ley de transparencia. ¿Cómo viene esta ley, María, si es que se va a aprobar? Lo que ha salido de comisiones en el Senado creo que es una ley robusta, reconoce claramente los nuevos sujetos obligados. Creo que hay que reconocer que nuestra ley está haciendo sujetos obligados claramente a los fideicomisos, a los partidos y a los sindicatos, cosa que es inédita en el mundo. En realidad ahí hay un avance pues por encima de lo que normalmente hacen las leyes de transparencia. O sea, no solo los poderes del Estado, sino también estas otras figuras que manejan recursos públicos o ejercen actos de autoridad, como dice la Constitución. Y exactamente ahí es donde está el quid del asunto. Es todo aquel que ejerce recursos públicos o actos de autoridad y ya se les obliga a cuestiones muy específicas. Creo que la ley cierra el paso a las inexistencias que habían sido un dolor de cabeza en demasiados artículos para mi gusto, pero bien señalado. Se ponen todas las razones por las que no puede haber una inexistencia cuando se tiene la obligación de generar documentos, y creo que eso va a ser importante. La otra cuestión que es relevante es el que los fideicomisos no puedan tener como pretexto el ser fideicomiso, el secreto fiduciario, para no entregar recursos, para no entregar información. Si hay recursos públicos, tienen que estar sujetos a la entrega de información. Vale la pena decirle a nuestro auditorio que quien entrega información es el fideicomitente y no la fiduciaria. Okay. La fiduciaria sigue teniendo el mismo secreto, obligación de secreto, como en el bancario, como entidad financiera, ¿no? El que es obligado es el que ejerce esos recursos, y creo que eso es importante. Otra cuestión que hay que discutir fuerte, digamos, tiene que ver con el acceso a la información cuando hay violaciones graves de derechos humanos. Desde luego esto es un avance. Ese era un tema, ¿no? Ese era un tema de estos muy controvertido. ¿Cómo se iba a manejar este supuesto de que existía en la ley una reserva a la información general para todas las averiguaciones previas, salvo que se tratara de casos que involucraran violaciones graves de derechos humanos? ¿Y cómo quedó? ¿Cómo va a quedar en la nueva ley este tema? En principio va a haber apertura. Yo creo que habrá que definir cuándo. Creo que es necesario que haya cierta reserva en los momentos de la averiguación previa. Desde luego se tiene que conocer qué es lo que está sucediendo y cómo. Y la otra cuestión que es importante es quién va a calificar y con qué parámetros cuando una violación es grave y cuando no. Creo que esa es una discusión que tenemos que dar las instituciones. Que no se va a resolver en la ley de transparencia. Yo creo que no es el lugar para resolverlo. Creo que tiene que resolverse fundamentalmente desde Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero es una discusión que le urge al país. Es decir, no puede ser nada más al melate. Yo creo que esto está muy feo. Creo que tenemos que entrar en una discusión procedimental clara, en donde haya una serie de requisitos. Si se cumplen estos parámetros, se considera que entonces es un caso de violación grave de derechos humanos y entonces la información es pública. Así es, y la verdad creo que las consecuencias son mucho más allá nada más de que la información es pública. Es decir, clasificar un evento como grave trasciende solo a la transparencia, y por eso creo que es importante. Va determinando y prefigurando consecuencias jurídicas que van más allá del tema de la información. La forma en la que tratas a las víctimas, la forma en la que lo manejas como Estado, la prevención que tienes que hacer, es decir, tiene muchas más consecuencias que solo el acceso a la información. Ese era uno de los temas que había trabado la aprobación de la ley. Dices tú que se ve que viene, digamos, en un buen sentido. Hay otro tema que es muy controvertido, que es este supuesto que contempla la Constitución de que cuando se trate de asuntos en los que está involucrado el interés de seguridad nacional, el interés nacional, el consejero jurídico de la Presidencia solo en esos casos sí puede objetar que alguna información sea pública por la vía jurisdiccional. ¿Qué hay en la ley sobre este tema? Va a quedar exactamente como lo estás diciendo. Yo creo que ahí tenemos una deficiencia que no es muy popular decirlo hablando de la transparencia, pero que es una deuda que tenemos en el país,
y es la clasificación de secretos. La gran mayoría de los países que tienen una ley de transparencia vienen de una lógica de clasificación de secretos donde no es lo mismo el famoso top secret, que a nosotros nos suena casi como de fantasía de película, que cosas que tienen mucho menor relevancia. En la gran mayoría de los países, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, tienen una clasificación de secretos que supone formas específicas de manejar la información. En México, desgraciadamente, tenemos muchos secretos, pero no clasificación de los mismos. Es decir, impera la discrecionalidad todavía. Yo creo que tendríamos que avanzar también en ese sentido. O sea, también en esta, digamos, en esta cajonera es necesario definir bien qué quiere decir seguridad nacional. Eso sería el punto. Es decir, claro, no solo por un lado violación graves de derechos humanos, sino también deberíamos de tener algunos criterios similares como los que proponías en el primer caso para el tema de... Y que te vaya diferenciando, no es lo mismo una información de la Policía del Distrito Federal que una información del Ejército, que el tratamiento que se le da a una estrategia de guerra o, por ejemplo, la forma en la que se manejan ciertas cosas en las cárceles que tienen que ser, que merecen ciertas reservas, vamos a ponerlo así. Como no tenemos ese procedimiento, entonces en realidad no es fácil determinar cuándo realmente estamos hablando de seguridad nacional y cuándo no. Y se le deja al consejero jurídico una suerte de salvaguarda en donde información que puede resultar sensible, él sea quien la controvierta la resolución del IFAI frente ya al Poder Judicial propiamente dicho. Una cuestión, digamos, como de balance, entonces, por lo que nos dices, aunque quedan pendientes estas discusiones, que siempre las va a haber, ¿no? Es decir, no se puede con una ley zanjar de manera definitiva todos los temas en una agenda tan compleja como la de transparencia, pero lo que nos dices es que si se aprueba la ley como viene, ¿es una buena noticia? Es una buena noticia, sobre todo además en términos nacionales. La ley general tiene obligaciones muy claras para todos los estados y entonces ya no habrá diferencia en el derecho o el acceso al derecho dependiendo del lugar en donde vives o del lugar del que quieres conocer información. Yo creo que eso va a ser importante. Pues María, muchas gracias y la verdad es que pues es bueno, una buena noticia entre tantos problemas en este contexto en el país. Así que bueno, ahí tiene usted, parece ser que se aprobará una ley de transparencia que reglamenta la Constitución modificada el año pasado, en 2014, y nos dice María Marván que si se aprueba como salió de las comisiones del Senado, es una buena ley. Quédese con nosotros que vamos a un corte y regresamos únicamente a nuestras conclusiones.